I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we want. En pocos años, la sociedad española ha vivido importantes cambios debido al rápido crecimiento de las migraciones exteriores. A partir de los años 90, cuando los extranjeros no representaban el 1% de la población española, comienza a desarrollarse una corriente migratoria progresiva y acelerada, primero desde África y después de América Latina y los países de Europa Oriental. Las llegadas continuas de inmigrantes han provocado la adopción de medidas restrictivas para controlar su número y por parte de algunos sectores de la población, actitudes insolidarias y de rechazo, y con ello el incremento de la xenofobia y el racismo, según las encuestas que cada mes realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas para medir el estado de la opinión pública española. La migración parece uno de los temas que más preocupan a la sociedad española. Desde la última década del siglo pasado, la inmigración en España ha crecido de forma acelerada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, correspondientes a enero de 2010, hay una población extranjera del 12.2% por países de origen. Los más numerosos son los romanos, con 829.715. Le siguen los marroquíes, los ecuatorianos, los del Reino Unido y los colombianos. Por grupos de países destacan los ciudadanos de la UE 27, que con 2.346 representan el 41.1% de total de extranjeros, mientras que el segundo grupo, los ciudadanos de América del Sur, suponen un 26.6%. De acuerdo a estos datos, más del 40% de los extranjeros son comunitarios, pero para la sociedad no es este grupo el problemático ni el que preocupa. Y es que a lo largo del tiempo ha cambiado la percepción pública del extranjero y el significado de la palabra inmigrante. Ser inmigrante ya no indica únicamente el hecho de ser extranjero, de no poseer la nacionalidad, sino que ha pasado a tener un significado más simbólico al estar directamente relacionada con la pobreza, el desorden, la delincuencia y la ilegalidad. La denominación inmigrante está más que nunca vinculada a la exclusión, es decir, a los que no pertenecen a los países miembros, sino que vienen de países tercermundistas, mientras que los comunitarios son considerados extranjeros provenientes de países desarrollados. A pesar de que es el colectivo más numeroso de los extranjeros y uno de los más antiguos, también es al que más se dirigen las actitudes racistas y semáforos de algunos sectores de población. La capacidad adquisitiva de los inmigrantes determina su estatus social y con ello su visibilidad en la sociedad. Así, mientras el inmigrante comunitario pasa desapercibido porque en general ocupa cargos bien calificados y remunerados, el perfil laboral del no comunitario, especialmente del marroquí y el magrebí, en general, es todo lo contrario. Se ocupa en sectores poco reconocidos socialmente, mal pagados, poco cualificados y precarios. Esa visibilidad del extracomunitario se ha generado más de un debate sobre su integración y sobre el origen más apropiado de los inmigrantes que necesita España para compensar su déficit demográfico. Bernabé López, 2002, cita una encuesta del CIS según el cual el 59.6% de españoles muestra predilección por los iberoamericanos, el 18% por los europeos del este, el 4.4% a los marroquíes, argelinos, etc., y solo el 0.09% a los procedentes de África negra. La sociedad española basa su preferencia por los latinoamericanos en la existencia de una afinidad cultural, lengua y religión, que facilitarían su integración a diferencia de otros colectivos como el marroquí, en los que se destaca la religión musulmana como el mayor obstáculo. Más allá del suceso, la mayoría de los relatos periodísticos abordan la migración como una amenaza de seguridad,
la cohesión social y pérdida de la cultura, pero sobre todo observamos un gran desconocimiento de otras culturas a la hora de abordar. Por ejemplo, las costumbres y tradiciones. Dicen que los estereotipos cumplen una función simplificada que resulta muy útil al periodista que diariamente debe enfrentarse a una información diversa y compleja. La sociedad igualmente reemplaza el desconocimiento de otro por los estereotipos, en parte debido a los medios cuyos informadores basan su interpretación de los hechos a partir de sus propios patrones culturales. Además, como dicen Pañuel y Gatán, de la realidad social ya no se tiene experiencia, sino de la noticia. Y es que la mayoría de las personas han tenido relación con inmigrantes, así que la idea de ellos se forma tendrá que ver en gran medida con lo expuesto que esté a los discursos mediáticos. Cuando mayor sea el desconocimiento de otras culturas, mayor será el privilegio de tomar con verdad objetiva la realidad constructiva mediáticamente. Los medios informativos forman parte de las instituciones élite y gozan de suficiente credibilidad para que el público acepte la valoración que hacen de los hechos de la actualidad. Los medios de comunicación tienen hoy más que nunca un papel posesivo porque producen los discursos de las instituciones de élite con acceso comprometido con la responsabilidad social que se les supone, fundamentalmente para construir un discurso no solo tolerante o crítico, sino encaminado al diálogo intercultural. La intersección basada en el respeto aseguran la necesidad de cohesión social para evitar conflictos. Trabajar para la cohesión social debe de los medios implicará incrementar una nueva ciudad donde la percepción de los individuos, independientemente de su procedencia, sea pertinente a un proyecto común. Trabajar por el bienestar de la sociedad que compartan. Por otro lado, el carácter predominante negativo de la presentación mediática de la inmigración en torno de los delitos y la migración ilegal tiene su origen de las fuentes policiales, judiciales y otras instituciones cuyo discurso no se pone en duda ni en contrario. Las fuentes de élite gozan de suficiente credibilidad y su presencia en los medios está garantizado, no así las voces que tienen dificultad de acceso a narrativa de su propia historia. El tratamiento de la inmigración, al igual que ocurre en otros temas de gran producción social, propone la relevancia de las prácticas periodísticas estándares que evidencian las características del periodismo moderno. Para nada de esto puede incrementar la justificación al periodística para continuar con un papel posesivo de la construcción de imágenes problemáticas de la inmigración. El periodista debe de aprovechar la enorme influencia social que puede tener su labor informativo para no hacer más cohesiones y la especulación informativa de creencias. En la actualidad, gran parte de nuestro conocimiento lo adquirimos a través de los medios de comunicación, de la misma manera que formamos o refiramos nuestras creencias e imágenes del mundo. Así, los inmigrantes son más conocidos por lo que los medios dicen de ellos que por el contacto directo que tienen con la población autóctona. Desde hace ya varios años, el fenómeno migratorio ha entrado de lleno en el debate social. Es uno de los temas más importantes de la agenda política y, como consecuencia, también el de los medios de comunicación. Los estudios sobre la representación mediática de la inmigración coinciden en que predomina un tipo de noticia negativa por los colectivos extranjeros, que resumidamente podríamos definir como sesgada, descontextualizada, estereotipada, que incide en lo negativo sobre los valores culturales y que utiliza fuentes oficiales, restando protagonismo a los propios sujetos del acontecimiento. Los medios de comunicación detectan 3 tipos de acontecimiento en los que se ven impactados los inmigrantes: los delitos, las entradas ilegales y los conflictos que se generan en la convivencia, pero son los 2 primeros los que acaparan la atención mediática. La asociación entre los delincuentes y la inmigración es uno de los temas presentes en la opinión pública española desde hace años. Ya en el año 1987, el colectivo de estudios psicológicos recogía en un informe la vinculación que se daba en los medios de comunicación españoles entre los extranjeros y los delitos, debate que, lejos de desaparecer, sigue latente en la sociedad. No pocas veces la prensa ha publicado noticias en las que se relacionaba directamente el incremento de la delincuencia con el incremento
de la inmigración. Según Walkman, responsabilizar a los inmigrantes de un porcentaje desproporcionado de delitos es uno de los mitos más extendidos y arraigados y con consecuencias más nefastas para estos, porque los estereotipos que buscan criminalizar a los inmigrantes son un importante factor de distorsión en la percepción y debate sobre los problemas que surgen a raíz de los distintos movimientos migratorios.